América Latina se están pasando de vivos. Los que roban tu riqueza cuando no le corresponde. ¿Se la llevan a dónde? ¿A las Islas Caimán? ¿O pa' que se enriquezca un yanqui, un alemán, un sultán, un patán? ¿Dónde van? La riqueza que la tierra colocó en este lugar y que son para la gente que la quiera laburar. Los de acá, sí, no los de allá. No los que inventaron el curro del mercado liberal y Centroamérica de a poco la empezaron a comprar. ¿Qué te parió? ¿Cuál fue? Patria que te parió. ¿Cuál fue la patria que te parió? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esto que denominamos Los Protagonistas. Estamos como todas las tardes los sábados acá en la 91.7 en este estudio denominado Juan Pablo II de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para hacer este programa que nos convoca todos los fines de semana y que después usted lo puede seguir en RCO TV2 los lunes de 21 a 22 y muchas repeticiones, como también en el sitio web www.marcospaz.com.ar y además en el canal de YouTube Verex Producciones, que es www.youtube/user/Verex Producciones. Ahí está toda la actualidad de todo lo que hacemos permanentemente en la semana y por supuesto los protagonistas. Ahora sí les cuento que en algunos minutitos van a estar acá para dialogar el profesor y director de Educación, Ciencia y Tecnología. Me estoy refiriendo a René Magnetti, con quien vamos a dialogar acerca de la máquina de Dios. ¿Qué es esto? Bueno, él lo va a explicar. En la semana estuvo el científico Mario Benedetti justamente hablando de esta cuestión y les puedo asegurar que se van a quedar enganchadísimos con el tema. Por supuesto, también vamos a hablar de la educación en la actualidad. Y luego, en el último bloque, vamos a dialogar, usted sabe, ¿no? 8N, una fecha que era muy esperada por algunos, que fue minimizada por otros, y vamos a estar acá en la 91.7 dialogando con un productor agropecuario que formó en su momento los autoconvocados cuando fue aquel conflicto con las patronales del campo y que participó en el 8N. Me estoy refiriendo a Bernardo Martens, que es un vecino de Marcos Paz, lo dije anteriormente, productor agropecuario y estuvo en el Obelisco. Así que vamos a hablar con él de los reclamos de la gente, de qué se vivió en ese momento y cómo continúa la historia. Ahora sí, vamos a una pequeña pausa y estamos dialogando con ellos, los protagonistas. La esclerodermia se hace evidente mucho antes. Si advertís en tus manos o pies dedos blancos o azules, estás a tiempo de informarte sobre una posible esclerodermia. Consulta a tu médico. Para más información, entra a www.esclerodermia.org.ar. PC Service, soluciones en computación. Venta y reparación de PC, insumos, sistema de redes, asesoramiento integral. Avellaneda 2202 Marcos Paz, teléfono 477-1640. PC Service, soluciones en computación. ¿Sabías que existe atención pediátrica en las unidades sanitarias de los barrios Lisandro de la Torre, Gándara, Rayito de Sol, Nuestra Señora de la Paz, El Prado y El Sosal? Además,
en el Centro de Consultorios Externos Ramón Carrillo, también encontrás atención ginecológica en los barrios Gándara, Rayito de Sol, El Zorzal y Nuestra Señora de la Paz, además del Centro de Consultorios Externos. Atención obstétrica en Lisandro de la Torre, en el SIC del barrio Nuestra Señora de la Paz, en el Centro de Consultorios Externos, en Rayito de Sol, Gándara, El Prado y el consultorio móvil que visita los distintos barrios, escuelas y zonas rurales en cada operativo sanitario y jornada barrial. No esperemos la emergencia. Aprovechemos los servicios profesionales gratuitos y más cercanos a casa. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Tuvimos un problemita técnico, ojalá que lo podamos subsanar, y tiene que ver con la filmadora, la cual utilizamos para hacer los protagonistas, ¿no? Así que le pido si podemos repetir esa pregunta que tiene que ver con la humildad. Usted decía, la humildad de un grande, ¿no? Que se comunicó con él, que le contestó a las 2 horas. Me estoy refiriendo al científico Mario Benedetti. Sí, se puso inmediatamente a disposición nuestra. Solamente tuve que coordinar una fecha porque él viajaba a Ginebra cuando yo me vi con él y él charló conmigo, así que tuvo que esperar más o menos un mes y medio que volviera de Ginebra. Cuando volvió, coordinamos inmediatamente un día. Tuvimos la mala suerte de que justo el día coordinado era el lunes que tuvo el diluvio y se inundó Marcos Paz. Lo llamé a la mañana a Mar del Plata, tenía que viajar en el avión a las 9 de la mañana para ver si podíamos suspenderlo y programarlo para otro día, y me dijo, yo por 20 días más estoy acá, así que cuando vos quieras viajo para Marcos Paz, y lo cambiamos para la otra semana. Esto la verdad es que es asombroso. Qué bárbaro. Lo consulto de vuelta por las dudas, por si no salió la primera pregunta, y me pareció interesante en el sentido de remarcar lo que uno expuso como título en la nota, ¿no? Esto de que si fue o no una charla magistral. Sí, fue una charla que yo creo que superó todas las expectativas. Estuve hablando con muchos docentes que estuvieron en la charla, y todos me comentaron que realmente aprendieron mucho, no porque para los docentes de físicos o químicos sea desconocido la existencia de estas partículas, sino la metodología que aplicó para llegar al chico en cuanto a que pudiese entender toda esta complejidad de la estructura de la materia. La verdad que no es fácil seguirle el ritmo, ahora entrando en lo que fue la charla, la conferencia, entre casi 400 chicos. Eran cerca de 500 chicos, porque tuvimos que cargar sillas al teatro. Creo que llegaron, no sé si estuvieron todos, lo que yo coordiné con los directivos de las escuelas, eran más o menos 510 alumnos, podrán haber faltado algunos, pero bueno, estamos en ese orden, de las 500 personas. Pues antes de la conferencia, el intendente le obsequió o lo declaró huésped de honor a Mario Benedetti un día antes, ¿no? En el Consejo Deliberante. El día lunes. Exactamente. Nos fuimos al despacho del intendente. Ahí lo recibió. Así es. Y manifestó algo que, a ver, ¿qué opina de usted, no? Que él contó una anécdota, que una vez vino un científico a Mar del Plata, a su universidad, donde está él, y estaba bastante, pues una fábrica antigua, un frigorífico, bastante corroída. Bueno, dijo, vamos a arreglarla un poquito. El científico se dio cuenta, y cuando él le pide disculpas, ¿no?, por cómo estaba la facultad, el científico le dice, no me quiere pedir ninguna disculpa, pero le puedo asegurar que esto no es una cuestión de plata, sino que es de desidia. Claro, sí, es una cuestión de ocuparse de las cosas simples y cotidianas, que a veces uno las deja de lado y no las ve, pero es verdad. Nosotros tenemos, lamentablemente, solamente caminar por las calles y ver cuál es la forma en que uno trata de vivir, no se tiran papeles en la calle, no se cuida, se pintan las paredes, se destrozan las escuelas. Uno entra a muchas escuelas públicas y las paredes están pintadas, los bancos están escritos, y bueno, esto no está bien. Eso no es un problema de plata. Claro, un problema cultural y desidia a veces de parte, todo el mundo, ¿no? Gobernantes y vecinos, todos, a veces, ¿no? Exactamente. Sí, más que nada los vecinos. Los gobernantes no tienen nada que ver en que yo pinte una pared, ¿no? Pero en este caso una institución educativa como una universidad
Digo, Sí. hay una autoridad, ¿no? Bueno, usted entre a la UBA y a veces en los momentos que hay así Sí, problemas sí, sí. políticos, la verdad que se asusta de entrar porque no puede caminar sin esquivar 2000 carteles, ¿no? Que le interrumpen el paso. Lo llevo un costadito, ahí me dio pie para que le pregunte cuál es la diferencia, porque yo tengo entendido, por ejemplo, la Universidad de La Matanza es pública. Sí. Y hay una diferencia notable en ese sentido, por ejemplo. Sí, no sé, yo no conozco la Universidad de La Matanza, es decir, conozco por referencia algunos egresados, pero no conozco el edificio, nunca fui. Yo el edificio que conozco, las universidades públicas es la UBA, otras universidades no he entrado nunca, así que no puedo opinar. Cuando le dijo usted lo llamo de Marcos Paz, o en el mail le puso estoy en el municipio de Marcos Paz, me gustaría venir a una charla. ¿Conocía a Marcos Paz? No tenía idea Ni idea de la existencia, no existíamos. No. Conocía más Ginebra que... Sí, obviamente. Que digo Ginebra porque él está... hace 30 años. La máquina de Dios está ahí, exactamente. Bien. A ver, vamos a la charla, ¿no? Como decíamos, con más de 400 alumnos. Ahora sí, ¿qué es la máquina de Dios? Y la máquina de Dios es un equipo preparado durante varios años, donde han tenido que inventar potentes imanes para poder trabajar a temperaturas prácticamente cerca del cero absoluto, es decir, el cero absoluto está en 273,16 grados centígrados, menos, ¿no? 273 y están en 270, 271 grados centígrados bajo cero. A esa temperatura hay que trabajar. Eso lo hacen obviamente con helio líquido, pero hay que tener superimanes para que las partículas puedan viajar sin la posibilidad de ser frenadas y llegar a aproximarse a la velocidad de la luz, que es lo que tienen que lograr para poder colisionar y descomponerse liberando las nuevas partículas. Lo que él indicaba es que ya hay un descubrimiento importante que se dio el 4 de julio, ¿no? Se descubrió una partícula desconocida que suponen que puede ser la partícula de Higgs. ¿Qué es la partícula? La partícula de Higgs es una partícula que faltaba para poder desarrollar una ecuación que pudiera justificar la existencia de masa en la materia. ¿Sí? ¿Por qué la materia tiene masa? ¿Eso qué significa? ¿El peso de la materia? ¿O? Sí, bueno, la masa es una constante universal, el peso depende del lugar donde se ubique la materia, ¿no? El peso depende del lugar donde estamos. Yo peso acá una cosa y en la luna otra y en el espacio otra. En cambio mi masa es una constante. Por eso se habla de la masa y no del peso, pero sí, acá en la Tierra peso y masa son equivalentes aunque sus unidades no coincidan. ¿Esto significa que se intenta llegar a lo que fue el Big Bang? Eso lo que significa es intentar ver qué pasa por lo menos una 10 a la menos 15 segundos antes de que se origine el universo. Digo, es muy loco pensar, parafraseando un poquito en lo que alguna vez fue la historia, digo, la película, la miniserie de ir al futuro, exacto, o ir al pasado. Sí. En un sentido es esto. Sí, bueno, pero fíjese usted que nosotros, los astrónomos, dicen hemos descubierto un exoplaneta a, no sé, 10 años luz de la Tierra. Bueno, nosotros estamos viendo cómo era ese planeta hace 10 años luz, o 20 años luz, como en ese momento, no como ahora. Es decir, volvimos al pasado, no nosotros como seres humanos, pero la historia permite ver qué pasó por lo menos varios años luz antes de nosotros. Hemos visto en imágenes que pasó el día de la conferencia Mario Benedetti, de la alegría, la emoción cuando eso empezó a funcionar. ¿A quién se le ocurrió hacer esto? Y supongo, no sé a quién se le ocurrió, pero los físicos lo que hacen, los físicos teóricos, lo que hacen es predecir la existencia de determinado tipo de acciones, fenómenos o partículas. Y después los investigadores, los físicos de laboratorio, tratan de buscar la forma de ver si esto es cierto o no es cierto. Y para eso hay que crear máquinas, y para eso hay que crear proyectos. Y bueno, esos proyectos se fueron creando hasta llegar a este nivel. Esto no fue una cosa que pasó en 2 años.
¿no? ¿Cuándo comenzó el proyecto? Y el proyecto comenzó por lo menos, yo no tengo exactamente el momento, pero por lo menos 30 años atrás empezaron a trabajar con, digamos, máquinas mucho más pequeñas que esta, obviamente. Después si yo no escuché mal o algunas cosas que también he leído al respecto, la máquina son 27 kilómetros, ¿puede ser? Tiene 27 kilómetros de circunferencia, sí. Con una parte de Francia también. Ajá, porque eso está en una parte de Suiza y en una parte de Francia, a 100 metros de profundidad. 100 metros de profundidad. Sí. ¿Y por qué la condición de estar, se sabe? Para que todas las emisiones radioactivas que vienen del espacio no entorpezcan las experiencias que están haciendo en ese colisionador. ¿Sí? Hubo un momento que hubo una falla, pero se solucionó. Sí, estuvo parado. Estuvo parado un tiempo. Una de las cuestiones que solucionaron estuvo Mario trabajando en una parte de esa desconexión para solucionarlo, ¿no? Y ese aparato que está colocado ahora, que armó Mario con sus investigadores de acá de la Argentina, allá está colocado con el nombre del Argentine. Qué bárbaro. Hay una placa. Aclaremos que no solo es Mario Benedetti, sino que lo acompañan 13 científicos más. Son 14 en total. Siempre se trabaja en grupo, es la única forma de poder llegar a un resultado, ¿no? Son casi más de 6.000 y pico de científicos que participan en el proyecto. Permanentemente hay 1.000 en Ginebra, que van rotando. Son, creo que la mayoría de los países, si no decir todos, tienen algún investigador que está trabajando en ese lugar relativamente. Por ahí va como Benedetti, que va por ahí 6 meses y después está un año acá, investiga acá y vuelve a llevar sus resultados a ese lugar. No están todos trabajando en ese momento ahí. Ahí creo que permanente son 1.000 científicos los que están en Ginebra y después van alternando con otros en otros momentos, ¿no? A ver, ¿se puede explicar para que la gente entienda por qué él hablaba de protones? A ver, ¿qué otras cosas hablaba? Hablaba de lo que es el átomo y bueno, estando dentro del núcleo de los protones, hablaba de que también los protones, en un momento se veía que el átomo era algo sólido y que era la partícula mínima y dentro de él no había nada, hasta que se descubrió que había electrones, protones y neutrones. Cuando se descubrió el protón y el neutrón, la gente pensó, o los científicos pensaron, que eso era lo menos que podíamos tener. Se llegó un momento que rompieron el protón, rompieron el neutrón y descubrieron que adentro había quarks. Bueno, hasta ahora los quarks son las partículas elementales. No sé si dentro de 10 años nos descubren que en el quarks hay algo que se puede dividir. No sé. Desde lo cotidiano, ¿en qué puede beneficiar todos estos logros? Siempre las investigaciones, cualquiera sea el campo que ellos se realicen, traen aparejados alternativas extras. Por ejemplo, aplicaciones en la industria, aplicaciones en el campo de la tecnología y aplicaciones en el campo de la medicina. Mario Benedetti dio al final de su charla unas cuantas aplicaciones en medicina de lo que puede hacer un colisionador de hadrones, ¿no? Por ejemplo, la prevención de cáncer. Sí, estaba hablando de una tomografía sobre esa base, la cual podía llegar a prevenir el cáncer con 10 años de anticipación. La posibilidad de un cáncer, Algo magnífico, que todavía no está en Latinoamérica. Mostró en el mapa. No está en América. No está en América, exactamente. Está solamente, solo en el sur de África hay uno, después en los países de Europa y también como Japón y Estados Unidos. Igual aclaró, por lo menos comentó que no es una máquina cara. 25 millones de dólares creo que dijo, algo así. Bueno, yo entendí otro precio. Sí, creo que para la tecnología no es cara. No, claro, yo había entendido otro precio, pero bueno, sí, por supuesto. Lo que pasa teniendo como base eso y con tanto dinero que a veces se gasta en otras cuestiones de los estados. Solo pensar que por ejemplo España pone para el ser 100 millones de euros por año. Solamente España pone ahí 100 millones de euros. ¿Y no se vino abajo el proyecto con toda la crisis europea que hay? No, por los países siguen aportando. Sí. Yo creo que eso no va a venir abajo, salvo que no quieran seguir progresando tecnológicamente. Los países están interesados en que cada vez la tecnología vaya superando lo anterior y cada vez podamos tener mejores materiales con menores esfuerzos, y eso lo hace la tecnología. Y la tecnología se arma con investigación, y la investigación cuesta plata. Así es.
ayúdeme, capaz me equivoco, pero si no, creo que es así, el proyecto salió 5.000 millones de libras, ¿puede ser? Puede ser, la verdad que lo tengo. Claro, porque estaba ahí en lo último que él fue dando como datos. Bien. La verdad que es un tema apasionante, ¿no? ¿A ustedes le apasiona? Me apasiona, sí, me apasiona. Todas estas cosas me apasionan, aunque no tengo conocimiento suficiente, sí. ¿no? Le hago la última con respecto a este tema y Mario Benedetti. Él planteó algo que me parece pasó desapercibido, que fue uno de los que ayudó a crear Internet, ¿o me pareció? Sí, sí. Cuando se inició esa tecnología, él estaba trabajando en ese momento en proyectos ahí en Ginebra, y entre la gente que trabajaba, estaba él formando parte del equipo que, para poder comunicar los resultados obtenidos a los distintos científicos que están en otros países, tenían que buscar un medio de comunicación rápida. Bueno, y encontraron que Internet podía servirle, y más o menos, digamos, entre comillas, inventaron Internet él y otra gente, ¿no? Así es. Nos quedan unos 5 minutitos, los llevo a otro tema, el cual, bueno, usted hoy tiene su función aquí en Marcos Paz, que es la educación. ¿Cómo ve la educación hoy? Bueno, no hablo de la educación en Marcos Paz, hablo de la educación en general. Sí, en general, por supuesto. Yo, hace muchos años, cuando siempre trabajé en educación, muchas veces pensaba que más abajo no podíamos ir. Y yo creo que sí, más abajo podemos ir. Yo no estoy nada de acuerdo con los planteos educativos que se están realizando hoy. Yo creo que no mejora la calidad educativa. Tenemos serios problemas con la formación de jóvenes, y no veo una luz al final donde lleve a que esto se pueda dar una solución medianamente rápida. Está, a mi juicio, decayendo la calidad educativa, y tenemos, a mi entender, y yo no soy especialista y lo que digo es solo lo que pienso, no quiere decir que tenga la verdad, en absoluto, debo estar lejos de la verdad, pero he escuchado especialistas en educación que dicen, bueno, no necesita conocer, hoy lo que se necesita es que el alumno entienda y pueda algo interpretar, no conocer. Claro, si yo no sé cuánto es 2 por 2, no sé si interpreto que una cuenta me puede dar 4, 8 o 50. Yo creo que además tengo que conocer. Solo interpretar la cosa no funciona. Y estamos en ese campo, ¿no? Es decir, no exijamos conocimiento. ¿Por qué no exigimos conocimiento? Si en mi época exigían conocer, y eran mucho más bestias que ahora, ¿no? Porque no teníamos la tecnología que hay ahora, el acceso a la información que hay ahora, y no nos hizo mal, es decir, no quedamos demasiado rayados, estamos un poco mal, pero no tanto, ¿no? Hay algo que, además de la humildad de Benedetti, me sorprendió cuando planteó las bondades de la escuela pública, ¿no? Yo fui a la escuela pública, y estamos hablando de un científico ingeniero de la talla de Mario Benedetti, que sus hijos fueron a la escuela pública, y muchos de los científicos que hoy están trabajando en este proyecto pasaron por la escuela pública, entonces uno lo apena a veces. No, pero hay una realidad. Yo creo que no hay mejores científicos que los egresados de la UBA. Estoy convencido de ello. ¿Sí? Yo también soy un defensor de la escuela pública, fíjese, y usted seguramente lo sabe. Yo creé de la nada la Escuela Media 2 de Mariano Acosta como escuela pública, a pesar de que muchos amigos y compañeros me dijeron que era un tonto porque no ponía una escuela privada en una escuela pública, porque pensé que tenía muchos alumnos sin recursos económicos que eran capaces de ser mañana médicos, ingenieros, y esto así ocurrió en Mariano Costa. O sea, mis hijos estuvieron en la escuela pública, fueron a la universidad pública, luego fueron a la UBA, es decir, yo soy defensor. Lo que pasa es que ahora está decayendo mucho. Fíjense que hay muchos padres que hacen un sacrificio de mandarlos a otras escuelas porque por lo menos tienen clase. Claro. ¿Sí? Estamos en un problema bastante serio, ¿no? Yo no digo que no sea prudente que defienda los derechos de los docentes, creo que sí, que debe de hacerse, pero el chico cada vez aprende menos. Es un termina siendo al final un rehén de... Cuando hacen la evaluación educativa a los alumnos, encontramos que el nivel es muy bajo. Sí. Y siguiendo con este hilo, le hago la última, y si quieren me la conteste, si no, no. Pero el tema es esto, a ver, si los hijos
de muchos funcionarios y de algunos docentes o muchos docentes no fueran escuelas privadas, ¿se le daría más importancia a la escuela pública? No sé. En algún momento hasta se planteó una ley, ¿no? Es un problema que trasciende, me parece, a la docencia. Creo que es un problema político. Yo tengo mi pensamiento al respecto, pero no lo voy a manifestar porque no corresponde hacerlo. Pero es un problema. Entonces ahora están convencidos de que todos tienen que ir a la escuela y todos tienen que recibir. Entonces ponen cursos que duran 3 meses y le dan el título de... Es decir, yo no sé si esto está bien. Yo no sé si... Que todos tengan la posibilidad de trabajar, todos tengan la posibilidad de estudiar, me parece fabuloso. Pero yo digo, si yo tengo una escuela donde tengo 100 chicos y hay 50 que tienen ganas de aprender, a esos 50 les doy una beca que les permita tener una casa perfectamente equipada, con aire acondicionado, con calefacción, y le doy los libros, porque ese va a tener mañana la posibilidad de devolverle al país los frutos de su esfuerzo. Pero el otro que no tiene ganas de leer y no quiere estudiar, a ese no le ayudo. Que vaya a ser un técnico, porque necesito también un buen albañil, necesito también un buen gasista, necesito también... Que se los capaciten. Claro, que lo capacitemos en donde a él le gusta. Pero no deberíamos tomar un libro al chico que no quiere tomar un libro, porque no voy a lograr que tome un libro. Porque está en otra cosa, le gusta otra cosa, quiere ser panadero y necesito pan. Por lo tanto necesito que haya panaderos. ¿Sí? Necesito que haya gente dedicada a otra cosa, y esto no es menos que lo otro. Es exactamente igual. Por supuesto. Entonces, es una forma además de que se gane. Claro, tratemos de ver cómo formamos a la gente en función de lo que él desea hacer en su futuro. Y no es malo tener distintas actividades, y está bien que las tenga. No es una deshonra, ¿sí?, ser almacenero. Al contrario, por supuesto. Al contrario. Exactamente. Reiner Manetti, ha sido un placer, la primera vez de tenerlo aquí en Los Protagonistas, y seguramente vamos a encontrar otro momento para seguir dialogando de estas cuestiones, educación, ciencia y tecnología. Yo le agradezco a usted y perdón si hay algo que dije que no está bien, pero lo que pienso. No, me parece perfecto. Un segundito, ya nos estamos yendo a un corte y vamos a dialogar con Bernardo Martens. El 8N, todo lo que usted quiere saber, todo lo que pasó y lo que viene, ¿no? Pues el 8N, ahora estamos en el 10N. ¿Cómo sigue la historia? Lo hablamos con él. Ya volvemos. Vinoteca Los Dos Hermanos, lo mejor para tu fiesta. Vinos, licores, whisky, champagne. Vinoteca Los Dos Hermanos, Belgrano 1820. Teléfono 477-0814. Vinoteca Los Dos Hermanos. Vea, hace ya 40 años en mi carta a los pueblos del mundo recomendé cuidar con uñas y dientes nuestros recursos naturales. Anticipé que cada gramo de materia prima que nos dejáramos arrebatar equivaldrían a kilos de alimento que dejamos de producir hoy. Y no me equivoqué. Hoy resulta que tenemos un país colonizado por monopolios internacionales, junto a una clase dirigente gerencial más preocupada en hacer negocios que en promover la felicidad del pueblo. Horizonte Sur, sábados 9 de la mañana, AM 690, K24 en radio. Déjenme mandarle un fraternal saludo a Jorge Rulli y a la muchachada de Horizonte Sur. ¿Ya tenés tu televisión digital abierta? Gestiona el decodificador en Marcos Paz. Si sos jubilado o pensionado, beneficiario de la Asignación Universal por Hijo, cooperativista, beneficiario de cualquier programa social, trabajador desocupado o de bajos ingresos, acércate a la Subsecretaría de Comunicación Pública, Belgrano y Agüero, o comunicate al 477-4371 o vía mail a comunicación@marcospaz.gov.ar. Sistema compatible con TV de aire y de cable. Fue un mensaje del municipio de Marcos Paz. Eso lo es con su alma y va. Continuamos en Los Protagonistas.
Ahora sí, usted, si está en RCO TV2, como todos los lunes de 21 a 22, lo está viendo. Me estoy refiriendo a Bernardo Martens, que es productor agropecuario y estuvo el último jueves, ¿no? El famoso 8N en el Obelisco, ahí donde fue el epicentro del cacerolazo. Bernardo Martens, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bien. A ver, ¿cuál fue el reclamo que lo llevó a estar el 8N? Bueno, primero te quería aclarar que cada vez soy menos productor agropecuario, bueno, aclare. y más docente. O sea, la Bien. producción agropecuaria la he dejado por una serie de circunstancias básicamente económicas, coyunturales del país. Ajá. Y bueno, y ahora estoy dedicado mucho a la docencia. Bien. Los reclamos del 8N son muy generales y muy ya charlados. O sea, hay una serie de cuestiones, digamos, de la macropolítica, ¿no? Que coincido con un montón de gente que están llevadas de una manera que no nos gusta y por eso es que fuimos a reclamar. No es un reclamo contra el gobierno ni contra la democracia. O sea, contra el gobierno, me quiero digamos, aclarar. No es un reclamo contra la democracia ni para sacar al gobierno. O sea, de ningún aspecto. La idea es que el gobierno comience a hacer las cosas democráticamente. O sea, consideramos que hay digo, cuando charlo con gente con la cual estoy de acuerdo y con la cual fui, que el gobierno está trabajando con un tipo de gobierno que raya mucho lo que es la democracia. No es una democracia como nosotros quisiéramos que sea. Está bien, pero es cierto también que lo han votado hace un año, que sacó el 54% de los En votos. eso estamos totalmente de acuerdo. Y que ellos pueden tener un plan diferente a lo que piensa la gente que se movilizó el 8N. Por supuesto, en la diversidad está, digamos, la grandeza de una nación. Y lo que yo noto es que acá sí hubo una gran ocurrencia de votos, se puede decir. También podemos hablar de otro tema que siempre, cuando uno habla de los votos, sale a la palestra, que es el tema fraudulento, que hubo. Hay indicios de fraude que, bueno, no se llevaron adelante, pero... Está bien, pero prácticamente no hubo denuncias esto. Por eso, hubo pocas denuncias, pero sabiendo, por ejemplo, las cosas que pasan en el interior, caso Formosa, que se sacan los documentos, yo te puedo dar un caso personalísimo. Sí. Yo en el 2009 me presento por pedido de la justicia electoral para ser presidente de mesa. Y soy presidente de mesa, junto con gente conocida, de que también profesionales que se han presentado, fueron presidentes de mesa. En el 2011 consideré que se me iba a volver a convocar, porque si falta gente para esto, y con una cuestión muy rara, muy extraña, no se volvió a convocar. Entonces, ¿por qué no se nos volvió a convocar? ¿Qué es que aparecieron presidentes de mesa? Es algo extraño. O sea, no es que yo diga, eso es un fraude. Lo que digo es de que hay cosas extrañas que no terminan de cerrarme en cuestiones, o sea, viéndolo desde el punto de vista personalísimo, ¿no? ¿Hiciste, alguna presentación a la Junta Electoral? ¿O intentaste hablar? No corresponde. No, pero si intentaste hablar con alguien para... digo, sería atípico, porque generalmente uno cuando no lo llaman pareciera que está más a recuerdo contento, pero vos querías estar, además. Es que yo me presenté porque hacía falta. Entonces, en el 2011 dije, bueno, estoy condenado, voy a tener que ir así a ser presidente de mesa. Y cuando me llamaron, me llamó mucho la atención. Entonces son cosas extrañas que han pasado, que considero de que habría que mejorar ese sistema también, porque estamos hablando de una democracia. Cuando hablamos de democracia, hablamos de transparencia en el sistema electoral. O sea, ¿qué es lo que pasa? Boleta única, ¿por qué no se quiere poner boleta única? ¿Por qué el gobierno está tan en contra de ese sistema? El gobierno. ¿Qué sería boleta única? Boleta única es como se hizo en Santa Fe, que es una sola boleta donde aparecen todos los candidatos y ahí la gente hace una cruz en cada candidato que quiere que sea, y eso es mucho más transparente porque no son un montón de boletas que hay posibilidades de que se rompan, se cambien, se pierdan. Sí, aparte el dinero, ¿no? Pues muchísimo dinero. Además del dinero. Entonces, estamos en un momento de la historia con una tecnología que podemos avanzar muchísimo en eso. ¿Por qué no se avanza? El voto electrónico. El voto electrónico, sí, si está bien manejado estoy de acuerdo, pero siempre viste con el tema de los hackers y qué sé yo. Indudablemente que hay cosas que habría que poner a funcionar,
Y que esas cosas son cosas que a uno los hacen ir a estas manifestaciones. O sea, por ejemplo, lo que vamos a hablar... Pero yo te soy franco, digo, todos los carteles que había, yo no veía carteles que digan cambien la boleta electoral, me parece que fue un reclamo... No, eso es muy personal. Claro, por eso. Yo lo veo desde mi punto personal como la base de la democracia. ¿Cómo comenzamos a trabajar en un gobierno? Bueno, solo votar. Y si esa votación no es transparente, ya empezamos mal. Entonces, yo quiero empezar bien desde un principio. O sea, empecemos bien, hagamos una votación transparente, que todo el mundo sepa y no haya ninguna duda, que no pasen casos raros como pasan en el interior, y todos empezamos a trabajar. Vos planteás sobre esa temática que además, bueno, este es un gobierno autoritario, vos... Considero de que hay... Sí, formas autoritarias, no hay una separación de poderes como corresponde, o sea, es visto la influencia tanto en el Poder Judicial como en el Poder Legislativo. En el Poder Legislativo directamente en este momento ya es vergonzoso porque no hay debate, no hay ningún tipo de debate. Cuando eso es lo que enriquece, lo que decía hace un rato, la diversidad de criterios, la diversidad de opiniones, lo que va enriqueciendo un debate y va llevando quizás a cambiar la opinión de alguno porque considere o que nunca se le había ocurrido, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es importante. El Poder Legislativo no existe, digamos, es una escribanía, como se dice habitualmente, van las leyes y salen como que el Poder Ejecutivo sin tocar nada, y el Poder Judicial muy influenciado por la política. Digo, el año que viene va a ser importante porque ahí estaría a ver cuál es la ecuación del gobierno, si puede darle el número para buscar la reelección, que era otro de los reclamos de la gente contra él. Sí, bueno, uno de los reclamos fue ese, justamente el tema de la reelección. La reelección es un tema que el gobierno parece que la quiere, la reelección. Yo no puedo entender estas personas que se quieren eternizar. No, pero ellos, claro, pero ellos de repente te dirán, bueno, de última ganenle con los votos y saquenla con los votos. Y por eso es que yo le digo, transparentemos la elección. Empecemos transparentando la elección, que es donde empieza a vivirse la democracia. ¿Qué otros reclamos hubo? Uno lo vio, fue muy heterogéneo, ¿no? Sí, había reclamos de todo, reclamos de justicia, muchos reclamos de justicia, mucha gente que está siendo asesinada, tanto de la policía, vi un cartel de la cantidad de policías muertos este año, como gentes particulares. Sabemos en este momento lo que es la violencia en la calle y lo que es la seguridad. Es un reclamo que se vio bastante importante. El tema de la inflación, que ahí uno puede decir que nos están mintiendo o no nos están mintiendo, porque cuando la presidenta fue a Estados Unidos, a esa conferencia que hizo ahí cerca de Harvard, ¿qué dijo? Que allá también mentía la inflación. Está bien, pero acá estamos en un país donde no queremos que haya mentiras, o queremos que haya mentiras. Si en Estados Unidos mienten, que mientan. A mí me interesa mi país. Entonces, quisiera que acá no nos mientan. Y la inflación es algo que dicen que no hay, pero por otro lado, cuando hay que hacer aumentos de sueldo, los aumentos de sueldo están en órdenes del 26-30%. Que sería la inflación que uno reconoce, exactamente, ¿no? Sería un parámetro de inflación. ¿Y qué pasa? Si yo tengo un parámetro de inflación del 5% o del 9%, como se dice, y en algún momento me dan un aumento del 26%, creo que me estoy volviendo rico, porque cada vez voy a tener mayor cantidad de plata para invertir en mayor cantidad de cosas. Y creo que la sensación de la gente es otra. ¿Fue tanta gente como dicen las crónicas periodísticas que no comulgan con el gobierno? Pues, a ver, Clarín, por ejemplo, planteó 700.000, algún diario inglés planteó en todo el país 500.000. Yo no puedo tener idea de la cantidad de gente que fue. Yo te puedo contar mi experiencia. Yo estuve a una cuadra del Obelisco a las 7 de la tarde, fui temprano pensando de que podía llegar a haber problemas para llegar. Me quedé en un bar donde no podía ver la calle. Cuando bajo era un mar de gente. Era un mar de gente de vereda a vereda que transitaba hacia el Obelisco. Bueno, llegué al Obelisco, ahí nomás, porque eso fue a las 8, cuando la convocatoria era a las 8. Yo a las 8 bajé y llego hasta el Obelisco. Ya el Obelisco estaba lleno de gente. Y calculo que a las 9 de la noche, cuando miro
hacia Entre Ríos, era un mar de gente que se perdía, o sea, uno veía, no llegaba a ver más que gente, o sea, no sé si hubo imágenes aéreas. Sí, hay alguna foto. Bueno, yo creo que ha ido muchísima gente y variedad de gente, o sea, ese asunto de que fueron los de Barrio Norte y que fueron los, digamos, la oligarquía, no existe. Está bien, igual de toda clase social, de todo tipo de gente, en el sentido de que gente se veía muy común, gente un poco más vestida, digamos, un poco más elegante, todas las variantes. ¿Por qué estamos hablando con Bernardo Martens, que ahora me dicen, dejó ya casi ser productor agropecuario y es profesor? ¿Estás en la agrotécnica, puede ser? Estoy en la agrotécnica, sí. Lo escuchaba al profesor Magnetti recién comentar algunas cosas y coincido con él en algunas cosas que dijo. Una de las cosas que dijo justamente, que está en relación con esto que estamos hablando de política, es el trabajo en equipo. O sea, si los científicos trabajan en equipo y es la única manera de trabajar para llevar adelante el conocimiento, ¿por qué en un gobierno como este no se trabaja en equipo? Tema de las reuniones de gabinete, no hay reuniones de gabinete, o sea, es como si fuera llevado por muy pocas personas puntuales. Bueno, está bien, cierto, hemos tenido gobierno con reuniones de gabinete y se han no tenido que en helicóptero o adelantar su ida, ¿no? Yo qué sé, digo, yo lo comparto, yo digo, me parece que es una forma de trabajar en equipo, que a veces no justifica si se va por buen camino, ¿no? Digamos que pongo muchas fichas en la diversidad de opiniones y en que entre todos podemos salir adelante. Te hago una consulta, volviendo un poquito atrás, sé que vos participaste también en lo que fue el conflicto con las patronales del campo, ¿no? Como autoconvocado por el tema de la 125. Y después el campo, en definitiva, si uno hace el mapa de la última elección, terminó votando por Cristina Fernández de Kirchner. Hay parte del campo que votó por Kirchner, sí. Claro, ¿y cómo se explica eso? ¿No tenés miedo que después de esto se vaya diluyendo y termine...? Bueno, es un tema cultural de los argentinos. Yo lo que te diría, hay gente en el campo que ha votado, o sea, conozco gente, productores que han votado, quizás porque vieron en su momento... ¿Y te decían por qué pudiste hablar con ellos? La gente con la que sé de que han votado, es gente del interior, familiares de gente conocida, que me dicen votaron por el gobierno, y digo, pero qué raro que se votó por el gobierno, estaban tan en contra. Sí, pero votaron por el gobierno, o sea, no se entiende bien por qué razón. ¿Puede ser porque no encuentran una oposición que en definitiva vean con posibilidades de gobernar? Hay algo de eso, o sea, no se ve una posición armada, creo que es una deuda de los argentinos, no hay ningún... A ver, no hay ningún sector de la oposición que pueda hacer una manifestación de, llámese, 250.000, 500.000 o 700.000. Bueno, creo que en este momento creo que el gobierno tampoco. O sea, si nos ponemos... Sí, también es cierto. O sea, el gobierno tampoco lo puede hacer. Y las que se hacen... Y encima hacemos ya en contra. Es más complicado. Y las que se hacen llevándola a la gente en colectivo y pagándoles y qué sé yo, sabemos cuáles son los problemas. ¿Y qué te pareció cuando el gobierno nacional planteaba antes del 8N, minimizándolo, son blogueros ultraderechistas, resabio de la última dictadura, porque ahí está la Pando y yo qué sé? No sé si fue la Pando, no simpatizo con la Pando, pero fue muy diverso. Es más, la cantidad de juventud que había fue lo impresionante. O sea, muchísima juventud. O sea, yo pensé encontrarme con una gran cantidad de gente de 40 para arriba, 50 para arriba, o sea, gente ya hecha, que está en contra del gobierno. La cantidad de juventud que había era impresionante, me conmovió la cantidad de juventud que había, gente joven. Siguiendo, digo, con un análisis político, si no hay algún sector de la oposición que aglutine todo este reclamo, va a pasar lo que pasó con el campo. No sé si va a pasar lo que pasó con el campo. Digo que Cristina por ahora no puede ser candidata, pero por ahora es lo que puede pasar, ¿no? En mi concepto espero que no sea candidata porque considero que el cambio es algo muy saludable. Pero en cuanto a la oposición, sí, no hay ningún en este momento referente de la oposición que sobresalga. No hay, no existe. O sea, está todo muy mezclado. Es más, hay referentes que dicen ser de la oposición que votan con el gobierno, que votan todas las leyes.
Entonces uno no entiende cómo es el manejo. Bueno, hubo un acuerdo en capital entre el kirchnerismo y el macrismo, que votaron en conjunto, ¿no? Y Wiener, la gente de Wiener que está votado también con el kirchnerismo. O sea, ha votado muchas leyes. Han votado muchas leyes. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Están a favor? ¿Están en contra? Está bien, digo, hay leyes, yo qué sé, si de repente es una estatización y vos planteaste, digo, como el socialismo, que planteó siempre las empresas estatales, públicas, no le queda otra que apoyar. Después en otros temas... Sí, por eso, hay ideologías que puede ser que por esa razón acompañen. Lo que pasa es que después ven los resultados y se rasgan las vestiduras. Claro, yo tenía también para consultarte, digo, cómo está el campo hoy. Digo, igual, por más que ya dije de ser como un productor... No, estoy vinculado con el campo. Por eso. El campo está produciendo, o sea, está manteniendo a la nación. O sea, el yuyito es mágico. O sea, acá hay una gran contradicción entre el discurso del gobierno y la realidad. El gobierno dice no queremos sojizar, no queremos que sea un monocultivo, pero por otro lado hace todo para que sea un monocultivo. Entonces, y permite, digo, la entrada de Monsanto, ¿no? Que es la empresa madre de todo este tema. Hace todo para que sea soja y soja y soja. Eso va a ir en detrimento del país a la larga porque el monocultivo llega un momento que perjudica. O sea, siempre la rotación, no quiero acá dedicarme a hablar de la parte técnica, pero eso es así. Por otro lado, la parte de ganadería se está recomponiendo el sector ganadero. ¿Por qué? Porque los precios son precios que más o menos sirven, aunque se han estancado bastante. De 2 años a vista el precio de la hacienda ha quedado bastante parado, pero bueno, ha habido un aumento importante del precio. El lomo, como se decía en su momento, como lo dijo el amigo entrerriano, De Angeli, decía que iba a estar a 80 pesos, no llegó a 80, pero está por ahí, está cerca. Pero bueno, lo lamentable es que un país con la potencialidad que tiene la Argentina estemos hablando de estas cosas. Paraguay está exportando más carne que Argentina. O sea, llegamos, porque Uruguay ya nos pasó hace rato, ¿no? Cito lo de Paraguay como un caso, Uruguay nos había ganado hace rato. No hemos cumplido la cuota Hilton, que es carne a un precio extraordinario, que nos vendría muy bien como una entrada muy buena. ¿Esto qué tiene que ver con todas las políticas llevadas a cabo por Guillermo Moreno? No sé si por Guillermo Moreno o por quién, pero no se permite la exportación de esa cuota, que calculo que puede tener algo que ver. Él es, en realidad, es secretario de Comercio Interior, no sé qué tendrá que ver con el comercio exterior, pero parece que tuviese alguna influencia. El asunto es que quizás la relación está en lo siguiente, que si él permite la exportación, la carne puede ser que aumente por un tema de oferta y demanda, digamos, natural. O sea, exportamos carne, no vamos a tener carne nosotros y eso va a hacer que el precio de la carne se eleve. Entonces quizás con esa idea no dejan exportar. Cuando Uruguay tiene un sistema que es exportemos parte de la carne y la otra parte de la carne la vendemos barata a los uruguayos. Tenemos que ir a comprar carne en Uruguay. Tenemos que ir a comprar en Uruguay. Vamos a tener que nadar un rato, pero bueno. Estamos hablando con Bernardo Martens y seguimos hablando del tema del 8N. Te consulto lo siguiente. Previamente hubo como un apoyo de algunos políticos de la oposición, llámese Macri, llámese Carrió, llámese el sindicalista Barrio Nuevo. ¿Te preocupó esto? No me preocupó en absoluto. O sea, sé que es una convocatoria genuina de la sociedad. O sea, la ciudadanía... Bueno, pero de ellos que quieran llevar agua para su molino. Pero todo el mundo acá quiere llevar agua para sus molinos. O sea, es algo bastante común de que traten de pararse al frente de este tipo de cosas. Yo creo que naturalmente esto se va a tener que ir depurando y va a aparecer algún referente que aglutine. No quiero en plural, no quiero la política vieja. Quiero la política nueva y eso hace... Igual digo, yo no defiendo al gobierno, pero uno que lo ve, yo que estoy en el ámbito político y que hago entrevistas políticas, pareciera que cuesta, ¿no? Como que hay una vuelta de tuerca donde la oposición se difiere capaz en las políticas económicas y hasta cierto punto, ¿no? Porque el modelo me parece que no va a haber mucha diferencia, pero después hay cuestiones bastante lineales entre la mayoría de las fuerzas políticas. Sí, hay cuestiones lineales, por eso yo soy apartidario. O sea, no hay ningún partido... Hace política, pero... No hago política. O sea, yo esto que lo hago en forma totalmente como un ciudadano más. No, está bien, pero es un hecho político. De hecho, bueno, la política... No, por supuesto. En su momento hice, en un momento acá en
pero en forma de vecinalista. ¿Viste más cercano a lo que es la coalición cívica, puede ser, en algún momento? Sí, a la coalición cívica lo más cercano que estuve, sí. Sí. O sea, nunca estuve dentro de la coalición cívica, pero digamos que he charlado con ellos, creo que hay referentes muy interesantes. Bien. ¿Qué opinas de la indiferencia del gobierno nacional a la marcha? Ayer la presidenta planteó que lo más importante de ese día fue lo que pasó en el Partido Comunista Chino, que creo que hubo elecciones o algo similar. Y bueno, pero es la manera de hacer política de ella. Está bien, igual convengamos que China es una potencia, pero bueno, pero uno esperaba alguna reflexión. Y bueno, ese fue el tema de la soja, porque son buenos compradores de soja. Puede ser, sí. Y China es uno de los mayores compradores. Exacto. Bueno, es un ninguneo, o sea, es un ninguneo permanente. Es una manera de hacer política de la Presidenta que nos tiene acostumbrados. A ver, ¿cuál es el cometido final de las marchas? ¿Se propuso otra marcha para más adelante? No, yo sepa no. El cometido final yo creo que es decirle al gobierno de que hay una gran cantidad de gente que está disconforme cómo se están haciendo las cosas. Pues yo creo que nadie cuando lo votó a Cristina tenía idea, por ejemplo, que iba a pasar el problema del cepo cambiario, por ejemplo. O sea, el cepo cambiario es una cosa que empezó después de la elección. ¿Y qué pasa? Que va en detrimento, por ejemplo, de un sector del comercio que es el sector inmobiliario, en el cual no hay ventas. Hoy estuve hablando justamente con gente de un inmobiliario de acá en Macojuá, charlando, y me dice de que han bajado 25% las propiedades. Yo te pido que me expliques a ver si estoy en lo cierto o no. Sí. El cepo cambiario es para aquel que no puede demostrar cómo hoy día, por lo que yo sé, entró ese dinero. No, hoy día, por lo que yo sé, no puede comprar nadie dólares. Por ellos argumentan que no es así, por eso te lo pregunto. No, hoy día, por lo que yo sé, vos vas al banco y te sobran 2.000 pesos del sueldo, querés cambiarlos, no lo podés cambiar. O sea, no hay venta de dólar oficial. El dólar oficial no existe, digamos, como para que lo compre uno, cualquier ciudadano. O sea, una manera de ahorrar que hemos tenido durante no sé cuánta cantidad de años, yo me acuerdo desde siempre la gente ahorraba en dólares, metía los dólares abajo del colchón, hoy día no se puede hacer. Digo, si sería un país normal, entre comillas, no sería malo que uno empiece a apostar en el peso propio. Por supuesto, ¿no? Pero ¿por qué está el problema? ¿Por qué la gente compra dólares? Pues tiene desconfianza, me imagino eso. Pero igual somos un país, acordate cuando íbamos a un rumor y a comprar fideos, hacia el supermercado. En esos sentidos tenemos esas conductas. Exacto. Pero el tema está, yo nunca pasé a un supermercado. No, pero vaciar en el buen sentido, ¿no? No lo que fue en la época de Alfonsín con los saqueos y demás, no digo ir y comprar. El que puede se lleva canasto y canasto. Eso es una cultura que se ha hecho en Argentina por la misma inflación. O sea, la gente cuando no le alcanza la plata y cuando uno iba a comprar, nosotros que tenemos un poquito más de edad que los jóvenes, sabemos que hoy comprábamos una cosa a un peso y mañana cuando íbamos con el peso a comprarla no nos alcanzaba, digamos, con un peso 10, un peso 20. Eso lo hemos vivido. Con esa experiencia, la gente queda totalmente marcada. Entonces, ¿qué dice? ¿Tengo que comprar ya o tengo que refugiarme en algo que sea un valor constante? Una manera de refugiarse es en dólar. La gente que puede hacerlo teniendo ahorros en un terreno, que uno dice que es otra manera de hacerlo, en ladrillos, que también es culturalmente argentino. Sí, por supuesto. Tampoco hoy lo podemos hacer porque la última ley que está por salir ahora en provincia es que si uno compra un terreno y a los 5 años no lo construye, la municipalidad se lo puede expropiar. O sea, si uno quiere ahorrar en un terreno, decir, bueno, voy a comprar un terreno y lo voy a tener ahí y lo voy a vender si necesito la plata. Hoy día también uno no sabe si hacerlo o no hacerlo, porque capaz que hay una expropiación, y a nivel municipal la expropiación. Digo, son cosas que para mí son graves porque van contra la propiedad privada, van contra la libertad de elección. O sea, yo si quiero comprar yenes o quiero comprar cualquier moneda que se me ocurra comprar, en cualquier país libre, uno va a una casa de cambio, pone la plata y la compra. Entonces, dije país libre. Sí, igual, ojo, yo digo, a ver, es cierto, en un país libre, pero en un país
que uno tiene cierto sentido hasta de pertenencia, porque si uno empieza a ver los números, el dinero que se ha ido afuera, refirámonos a países, digo, eso no es ser pertenencia de un país, por más que digo, hay desconfianza y todo lo que uno quiera. La cantidad de plata que se está haciendo para afuera sigue siendo en este momento también importante, muy importante. Pero refirámonos a nuestros vecinos. Brasil no ahorra en dólares, Brasil ahorra en su moneda. ¿Por qué? Porque es una moneda fuerte, porque es una moneda que no se devalúa, porque es una moneda que ellos saben de que mañana van a salir a comprar y no van a pagar un peso de, van a pagar un peso. Me estaba recordando de cuando dijiste algunos años, ¿no? Que digo, eso no es bueno de tener inflación, pero yo la otra vez comentaba a un operador de otra radio, haciendo un homenaje a Alfonsín y pasando algunos audios de él, lo que fue la hiperinflación, ¿no? Que ibas a comprar en la góndola, agarrabas un paquete de arroz y cuando llegabas a la caja valía, ya cambió como 5 veces el precio hasta llegar a la caja, ¿no? Una cosa infernal. Sí, no, eso fue una locura, eso fue totalmente una locura. Pero el tener una inflación de un 25%, un 30%, ya es una inflación muy... Estamos hablando anual, ¿no? Porque... Anual, estamos hablando anual. Sí, o sea, una inflación alta. Los países que tienen inflaciones normales están hablando de un dígito y a menos de 5 puntos. O sea, estamos hablando en 2, 3, 4, 5% anual. Así es. Estamos ya terminando por hoy los protagonistas, estamos llegando a las 18 horas. Después viene Vasco Viejo, que todavía no llegó, pero bueno, quédese, seguramente lo va a tener en la muy buena continuidad acá en lo que es la FM 91.7. Y usted está en RCO TV2, quédese para ver la programación que continúa, que siempre es muy interesante. Te hago la última cortita, Bernardo Manto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Hoy es 10 de noviembre, pasaron 2 días del 8N. Día de la tradición. Día de la tradición, efectivamente. Que no lo estamos festejando, ¿no? Y que además, bueno, está, digo, esto es vivo, después sale el lunes, ya pasó la fiesta del inmigrante. Lo digo en visión del lunes, pero ahora estamos hablando de sábado, así que usted puede ir a visitarla. Exacto, está muy linda, el tiempo cambió por suerte, el viernes se embromó bastante la lluvia, pero parece que sábado y domingo va a estar con un tiempo muy lindo, así que a visitarla y a disfrutar ahí, que hay un gran esfuerzo de quienes la organizan. Ahí la consulta, ¿cómo viene la historia? ¿Pasaron 2 días? ¿No hubo respuesta? ¿Qué esperan? Yo creo que, hablando desde el punto de vista personal, no esperaba una respuesta inmediata del gobierno para nada y no creo que el gobierno cambie. O sea, yo lamento esto, o sea, que hay señales fuertes como para tratar de decir, bueno, hay cosas que se pueden cambiar, hay cosas que se podrían cambiar, y el gobierno está, digamos, encuadrado en una idea y creo que va a continuar con esa idea. Si la cosa le funciona, perfecto, si la cosa no le funciona, nos vamos todos al tacho. Bernardo Martes, esperemos que le funcione. Ojalá. Bernardo Martes, muchísimas gracias por acompañarnos en los protagonistas. Muchas gracias a vos. Bien. Un gusto. Nos estamos despidiendo, le agradecemos como todos los sábados a Juancito Borneo, que está ahí en los controles técnicos, a usted que está del otro lado y nos hace el aguante viéndolo ya sea en la televisión los lunes de 21 a 22 o por www.marcospa.com.ar o en el canal de YouTube Berek Producciones. Así que, como decimos siempre, nos volvemos a reencontrar dentro de una semana con mucho más los protagonistas. América Latina se están pasando de vivos, los que roban tu riqueza cuando no le corresponde. ¿Se la llevan a dónde? ¿A las Islas Caimán? ¿O pa' que se enriquezca un yanqui, un alemán, un sultán, un patán? ¿Dónde va? La riqueza que la tierra colocó en este lugar y que son para la gente que la quiera laburar. Los de acá, no los de allá. No los que inventaron el curro del mercado liberal y Centroamérica de a poco la empezaron a comprar. ¿Qué te parió? ¿Cuál fue? Patria que te parió. ¿Cuál fue la patria?